Bueno, estamos nuevamente en Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. En estos momentos tenemos una entrevistada, Marcela Velardo, investigadora del CONICET, docente universitaria, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Epidemiología, licenciada en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Marcela? José Schulman y Ángel Panduro, te damos la bienvenida. Y queríamos saber sobre tu beca que has tenido en China y queríamos saber acerca de cómo fue esa experiencia en el país chino. Y bueno, nos vas relatando cuáles las ideas que trajiste de allá en tema salud, como las ideas que has dejado allá en tema salud, me imagino. ¿Qué tal, Bueno, Marcelo? buenos días a todos, Ángel, José, muchas gracias por la invitación. Bueno, fui becada por la Universidad Fudan, que es una universidad, es la tercera universidad más importante de China, queda situada en la hermosa Shanghái, realmente es hermosa, y estuve 45 días en una beca de investigación, haciendo un intercambio. Mis temas, como decías Ángel, son los temas de investigación en políticas sanitarias y salud internacional. Así que bueno, conociendo un poco la universidad, la ciudad y fundamentalmente el sistema sanitario de China. Eh, Me parece que tal vez podríamos empezar ubicando a China y a la salud, ¿no? En este panorama internacional tan complejo. Eh, Me parece que podríamos decir que en las últimas décadas, eh, claramente el poder mundial se ha desplazado hacia este eje, ¿no? Hacia el eje Asia-Pacífico, y Estados Unidos ya desde la gestión Obama, allá en el año 2012, identificó a China como su gran rival estratégico, ¿no? Y más allá de los gobiernos que ha tenido, digamos, Estados Unidos, sí han coincidido todos ellos en que en cómo contener, digamos, el ascenso chino, que hoy está disputando la hegemonía global, ¿no? No solo en términos comerciales o en términos armamentísticos, aunque en menor nivel, sino también en infraestructura, tecnología, inteligencia artificial. Vieron que hace poquito China sacó este nuevo, la versión ChatGPT, pero chino, el DeepSeek, y también uno de los ejes fundamentales hoy en China es la salud, que tal vez sea un eje tal vez eh, menos conocido. Pero sí lo que podemos decir es que en esta nueva ruta de la seda que tiene China, que es este megaproyecto económico y diplomático que conecta tanto Asia, África, Europa y ya está viniendo a América Latina, dentro de esta nueva ruta de la seda, un componente de esa nueva ruta es el lugar que ocupa la salud y que cada vez está ocupando un lugar central, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que la pandemia del COVID-19, digamos, ha movilizado a todos los países del mundo en esta disputa también por el poder mundial. Em, si les parece, les puedo comentar así algunos datos globales como para que la audiencia tenga alguna idea de qué implica China en salud, ¿no? Ya por ahí conocemos mucho de lo que implica China en economía, pero tal vez menos en salud. Em, lo primero que hay que decir es que China está teniendo un gran poder en el mercado farmacéutico. China es el segundo mercado farmacéutico del mundo y hoy por hoy es el mayor exportador de principios activos, los que se denominan APIs, que los principios activos son este, justamente unas moléculas, vamos a llamarla de esta manera, con la cual se hacen los medicamentos. Ujú. O sea, es la materia prima fundamental.
que no lo tienen todos los países. Por el contrario, hay pocos productores de principios activos. China es uno, la India es otro, algunos países de Europa y Estados Unidos. Y el resto de los países dependemos de esos principios activos para poder producir medicamentos de manera local. Entonces, bueno, China es el segundo mercado farmacéutico del mundo. En Shanghái, en la ciudad que yo estuve, en el año, para tener una idea, 2020 concentraba más de 100.000 empresas del sector. De Y salud, viene, sí, sí, del sector farmacéutico. farmacéutico. Sí, con un crecimiento muy sostenido a partir de la pandemia. Y el gobierno chino tiene un programa que se llama China Saludable 2030 y es el que viene impulsando todo el sector que es biotecnológico. Cuando hablamos de biotecnología, estamos hablando no solo del mercado farmacéutico, sino de toda la aparatología, o sea, biotecnología, que, bueno, se necesitan obviamente en salud, ¿no? En los hospitales. Uno no solo consume, por decirlo de alguna manera, medicamentos, sino también todo el aparato industrial médico. Por lo tanto, en salud, en China, con este programa que se llama China Saludable 2030, se está convirtiendo en una empresa para los chinos estratégica. No solo, digamos, a nivel nacional, sino también lo interesante es ver cómo ellos están expandiendo esta industria biotecnológica a nivel internacional. Y justamente el Plan Económico Nacional de China tiene 5 componentes. Uno de esos componentes, o columnas, como ellos lo llaman, es la columna de la salud. Em, Tanto en Shanghái, en la ciudad de Shanghái, como en la ciudad de Beijing, o Pekín, que es la capital de China, existen 17 de las 20 farmacéuticas globales más grandes del mundo tienen su sede o laboratorios en Shanghái y en Beijing. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que las farmacéuticas, bueno, hay farmacéuticas muy famosas en distintos lugares del mundo. 17 de las 20 tienen su sede en Shanghái o en Beijing, en China. Y para el caso específicamente de Shanghái, nos encontramos con que 250.000 trabajadores están insertos en el sector biofarmacéutico y biotecnológico. O sea, es un número bastante importante. Cuando estuve allá, uno de los objetivos a largo plazo, vieron que China no hacen planes quinquenales, hacen planes a 50 años aproximadamente. Como acá, igual que acá. Claro. Eh, Uno de los planes, o el plan relativamente actual, es lo que ellos denominan el desarrollo de las fuerzas productivas de calidad. ¿Esto qué significa? Significa que hay un conjunto, digamos, de la población china que se está especializando e hiperespecializando, por eso lo llaman de calidad, en todo lo que tenga que ver con tecnología, con salud, con ingeniería, etc. Porque ellos tienen la concepción de que salen, digamos, de ser la fábrica del mundo. Vieron que China durante 20 años ha sido la fábrica del mundo de productos muy baratos. Bueno, ellos ahora están revirtiendo esa tendencia y quieren convertir a esa fábrica del mundo en productos de alta calidad, ¿no? Una especie de industrialización súper pesada, pero que se expande a nivel global. Y para eso necesitan justamente fuerzas productivas de alta calidad. Bueno, y aquí se inserta
el sector biotecnológico y farmacéutico. Por lo tanto, el sistema de salud de China, o sea, nacional, pero también lo que proyectan y lo que ya está, digamos, en camino, está teniendo un músculo industrial, científico y tecnológico muy entrenado, por decirlo de alguna manera. Marcela, Sí, primero comparto una noticia, información que leí ayer estremecedora. Eh, los técnicos de las Naciones Unidas calculan que en los últimos 3 años la población palestina perdió 30 años de expectativa de vida, es decir, que descendió 30 años la expectativa de vida, ¿no? Una cifra, bueno, que exime de discutir el genocidio. Sí, Eh, aterradora. Pensaba, primero si manejás cuál es la expectativa de vida de la población china, cómo varió a través del tiempo y cómo accede la población a esta explosión de crecimiento tecnológico, científico. sí. La expectativa de vida es un indicador relativamente sensible. Por Ujú, ejemplo, en conflictos bélicos, claro, por ejemplo, en genocidios como el que estamos hablando de Israel a Palestina, pero también, por ejemplo, el genocidio que yo llamo de la pandemia, de ciertos gobiernos que no aplicaron ninguna medida y claro. dejaron morir a la población, como por ejemplo el primer gobierno de Donald Trump, hicieron que el no hacer nada, por ejemplo, durante la pandemia, haya bajado este indicador en unos años. Y este indicador, por eso digo que es relativamente sensible, porque baja muy rápido con, con este tipo de eventos, pero cuesta subir. Por ejemplo, un desarrollo sostenido económico, uno puede ver el impacto en el indicador, pero no lo puede ver de un día para el otro. Ujú, China viene creciendo, bueno, a tasas chinas, aunque hay una sí, desaceleración ya hace un tiempo y post pandemia también. Sin embargo, viene creciendo hace por lo menos 20 años como mínimo, y ellos lograron aumentar la expectativa de vida y si mal no recuerdo, tanto el promedio de hombres y mujeres es de 76,2 o 77. No es de los indicadores más altos del mundo. Si uno, por ejemplo, tuviera que comparar hoy, Japón tiene una expectativa de vida más alta y España es uno de los países que también tiene una de las expectativas de vida más amplia con 82 años. Pero siempre las expectativas de vida hay que compararlas con su trayectoria claro, histórica nacional sí, para sí. ver de dónde uno parte y cómo está respecto a uno, no solamente respecto a otros. Entonces China va en ese camino, pero tiene un enorme problema que esto yo lo vi fuertemente cuando estuve allá, en todos los congresos que participé, era como el gran eje, que es el envejecimiento poblacional. Pensemos que China tiene 1.400 millones de personas, es un montón. Sin embargo, yo en la calle no los vi. Les quiero decir esto. Sería No, difícil. no, es muy impresionante. Creo que tiene que ver con una planificación, por lo menos en Shanghái, arquitectónica, que hace que uno no se sienta que vive con 1.400 millones de personas, aunque en realidad en Shanghái son 25 millones. Además, trabajan mucho. Entonces, durante el día están trabajando. Entonces, no se los ve tanto en la calle. Pero volviendo a la pregunta anterior, eh, el gran problema es el envejecimiento poblacional. Y el gran problema de salud es el cuidado de la población de adultos mayores. Y acá en China sí hay un componente diferencial.
que es que ellos tuvieron durante mucho tiempo la política del hijo o hija único, en realidad del hijo único. Esta política hace 20 años que ya no está. Uno cree que está, pero ya no está hace mucho tiempo. Sin embargo, es un indicador también que cuesta ver ese cambio, ¿no? Hoy China tiene entonces el problema del envejecimiento poblacional por un lado, y por el otro lado, por esa política aplicada tal vez mucho tiempo, la pirámide poblacional china, en vez de ser un triángulo, es ya así, ¿no? Como los países desarrollados de Europa, incluso como el de Argentina, ¿no? O sea, una pirámide de adultos mayores muy grandes y pocos nacimientos. De hecho, hoy el gobierno chino de Xi Jinping le está pidiendo a la población que tenga más de 2 hijos incluso. ¿Sí? Están pidiendo que tengan los hijos que quieran porque la tasa de reemplazo a nivel demográfico no, no estaría hoy cubriendo los trabajadores que deberían cubrir esa población de adultos mayores que ya no puede trabajar. Entonces, es como, diríamos, se pasaron un poquito de rosca, ¿no? Entonces ahora están con esta política de tener más hijos. Sin embargo, y vuelvo a la pregunta anterior, la política del hijo único es una generación más o menos de mi edad, ¿no? De unos 40 y pico de años. Y ahí hay un problema, que es el que tienen hoy, que es el tema del cuidado. El hijo único es un hijo único, no tiene hermanos, por lo tanto tiene que hacerse cargo de sus padres en soledad. Y además, si tiene hijos, más de uno, también tiene que hacerse cargo de sus hijos. Con lo cual es una situación de China hoy difícil de sostener. Es así que con el tema de envejecimiento poblacional, China está creando algunos sistemas de cuidados, que ya los tiene, como residencias geriátricas, pero más allá de ello es que no hay la suficiente cantidad de trabajadores de salud y de cuidados para sostener a una población tan envejecida. Y es ahí que hay algunas innovaciones, como por ejemplo robots de cuidados. Sí, literalmente robots que empiezan a cuidar a la población. Yo no lo vi implementado, pero sé que cuando estuve allá se hablaba como uno de los elementos que puede ayudar a transitar la vejez. Una vejez que además, esto en términos generales, la población está llegando con enfermedades crónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que son enfermedades muchas veces inhabilitantes, discapacitantes, y que la población puede estar hasta 20 años con enfermedades crónicas, y eso hay que cuidar. Marcela, una pregunta desde la cotidianeidad, digamos. Una mujer trabajadora de una fábrica y de repente tiene un enorme dolor de cabeza, jaqueca, o se cae. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde va? ¿Cómo accede al sistema de salud chino? Bien, en primer lugar, ellos tienen un sistema de salud universal, pero vía cobertura de trabajo. Algo parecido a nuestras obras sociales. No es exactamente Cuando andaban así, bien. pero quiero decir que se financian con las cuotas de los trabajadores y los empleados. Pero es universal. Y ellos tienen 2 grandes sistemas, el sistema de cobertura urbano y el sistema de cobertura rural. Todavía hay cierta proporción importante en China que vive en la ruralidad. Ahí hay cierta tensión entre lo urbano y lo rural,
quién sostiene qué. Hay subsidios del Estado que sostienen lo rural, porque bueno, la población rural es la población tal vez menos desfavorecida, donde hay más carencia de médicos, de infraestructura hospitalaria, etcétera, etcétera. Ellos además tienen un modelo que nosotros llamaríamos hospitalocéntrico, es decir, todo es bajo la égida de los hospitales. Ese modelo tiene sus bemoles, es decir, Hospitales sus generales. pros y hospitales generales, sí, pero tiene sus pros y sus contras, porque ellos están construyendo una red de hospitales menores, es decir, centros de salud, diríamos nosotros, porque hay muchas enfermedades, diría que la mayoría, se pueden atender tranquilamente en centros de salud sin saturar un hospital de alta complejidad. Lo que pasa que para eso uno precisa fuerza laboral en salud, médicos, médicas, enfermeras y todos los profesionales de salud. Entonces ellos están armando una red que vaya más hacia la base de las poblaciones. Lo interesante y lo que a mí más me gustó conocer, porque es muy diferente a nuestras realidades latinoamericanas, es ellos tienen lo que se denomina la medicina tradicional china, que es una medicina milenaria que nosotros lo que más conocemos es lo que tiene que ver con acupuntura, digitopuntura, reflexología china y todo una herbolario, una herboristería de plantas naturales o bueno, ya algunas sintetizadas. Y lo interesante ver es que la población sabe usarla. O sea, la población es experta en eso. Experta, cuando digo experta es literal. ¿Por qué? Porque, bueno, viene de una tradición de familia en familia, de familia en familia. Y lo más impactante que vi es que fui a un hospital que se llama de medicina integrada. Esto es un enorme hospital en Shanghái, público, que mixtura la medicina occidental con la medicina tradicional china. Y lo que quiero señalar es que los chinos son muy pragmáticos. Es decir, si esto funciona, van ahí. Si lo otro funciona, van ahí. Es decir, no tienen un tema con que la medicina occidental está reemplazando la medicina oriental o viceversa. No, ellos siempre buscan complementar. Si la medicina occidental sirve para determinadas patologías mejor, bárbaro. Y complementan con la medicina tradicional china, que tiene mucho de paliativo, tiene mucho de preventivo, y lo que uno puede ver, y ante tu pregunta, José, ¿qué hacen? Hacen muchas cosas ellos mismos en su casa. Se masajean, hay locales como las peluquerías acá, ¿vieron? Pero de masajes de pies. Y la Sí, población una vez por semana va y se masajea los pies. acá, perdóname, Marcela, acá hay, en Buenos Aires se ve que hay locales ya de chinos, o sea, de gente oriental, que te dan ese tipo de masajes. O Sí, sea, se ve. yo practico esa medicina y es excelente. Ujú. Para algunas cosas, ¿no? Para otras, bueno, hay que tomar un antibiótico, hay que hacer Sí. una Y sobre lo quimioterapia. mismo, ¿se comercializan las hierbas? Sí, sí, O totalmente. sea, Están las no tienen farmacias, necesidad de cultivarlas, sino no, no, no. Están las compra el farmacias o masajeador, boticas compra la hierba, chinas, la saben usar. sí, las saben usar, son recetadas por los médicos chinos. Ajá. Y después, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Medicina Tradicional China en Shanghái, que salen médicos chinos y es una carrera de 8 años. 8 años. Incluso, sí, sí, como Mm. cualquier carrera de Sí, sí, sí. medicina, incluso hay médicos que son médicos, vamos a decir, de medicina occidental y Ujú. además médicos de medicina tradicional china. Por ejemplo, estuve en una entrevista larga con un médico chino
que tenía las dos carreras, con su residencia, con todo, y aplican ambas medicinas, que es impactante porque es muy preventiva la medicina Nos china. quedan 2 minutitos. Te hago una última preguntita, porque los otros días me tocó conversar con una compañera venezolana sobre los temas de discapacidad y que contó cómo cayó en una asamblea de la ONU el conocimiento de que en la Argentina le robaban dinero a los discapacitados en los medicamentos. Cuando cuentas lo que hizo Milei en nuestro sistema de salud, o si tuviste oportunidad, ¿impacta? ¿Lo escuchan? A mí lo que me impactó es que los jóvenes lo conocen muchísimo a Milei a partir de las redes sociales. China tiene sus redes sociales, pero están absolutamente informados de todo y son redes libres. Ujú. Entonces, la juventud conoce a Milei. La gente más grande no necesariamente, pero bueno, yo tuve que hacer un poco de docencia con las políticas de Milei a todo nivel. O sea, conocen el personaje los Ujú. jóvenes, pero no necesariamente conocen las políticas reales de este gobierno. Muy bien. Bueno, Bueno, daría para seguir horas. Seguramente seguiremos. Nos debemos seguir analizando el sistema de salud en la Argentina, que está en una especie de caída libre. Así que estos conocimientos de otras experiencias son realmente atractivas, interesantes. Te agradecemos mucho y bueno, planificaremos para seguir pensando nuestro sistema y algo que estamos muy interesados es empezar a pensar propuestas para un posible post-mileísmo, que bueno, no es seguro, pero para que sí. sea habrá que tener un programa, ¿no? Gracias, Marcela. Saludan, los dejo para el saludo de Ángel y de Rubén. Bueno, Marcela, te agradezco muchísimo la entrevista y solo preguntarte si querés cerrar con algún detalle, alguna cosita que quieras decir y agregar, muy breve. Te saludamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, José Ángel, y seguimos en las próximas profundizando, podemos profundizar el sistema de salud en el mundo y sus comparativas. Muy bien, Muy Gracias. bien. gracias.